Charles Duch, en su conocido libro sobre el nacionalismo y sus alternativas, define la nación en los siguientes términos, un poco jocosos. Dice él: una nación es un grupo de personas unidas, yo diría cohesionadas, integradas, por un error compartido en cuanto a su origen y por una común aversión hacia sus vecinos. Esta definición de nación, si la acompañamos con la definición de Anderson, la que citó en algún momento el profesor Delfín, de su clásico libro Comunidades Imaginadas, donde sostiene que la nación es ante todo una comunidad imaginada, pero también tal vez una comunidad imaginaria. Esos dos elementos están, por supuesto, presentes en los diferentes proyectos de construcción de la nación colombiana. Pero la hipótesis que quiero plantear hoy fundamentalmente es la siguiente: que nosotros estamos tal vez ante la segunda gran construcción del imaginario de la nación colombiana, y que ese imaginario que se está construyendo recientemente solamente puede ser explicado, y esta va a ser la hipótesis, en primer lugar porque hay detrás un proceso en el cual los conflictos que apelaban fundamentalmente a la clase se han transformado por movimientos y acciones sociales que instrumentalizan la diferencia y la inequidad en la lucha política, y en este caso fundamentalmente en la construcción de un nuevo imaginario de la nación. Eso será pues la idea central que quiero desarrollar en esta breve presentación. Es decir, nosotros estamos en este momento frente a un cambio sustancial de lo que entendemos ahora por la nación. La Constitución de 1991 nos dice que la nación colombiana, que la sociedad colombiana es pluriétnica y es multicultural, y que el fundamento de la nacionalidad se encuentra en la diversidad étnica y en la diversidad cultural, y que el Estado, si bien no debe promover la diversidad étnica y cultural, sí debe protegerla, dice la Constitución Nacional. Por lo tanto, estamos, ustedes miren, frente a un nuevo imaginario de nación que contrasta de manera radical y contundente con el proyecto de nación que el profesor Delfín trata de describir en su ponencia. Es decir, hay un cambio sustancial frente a esta idea de que la nación, como una comunidad imaginada, es, digamos, ante todo una comunidad de carácter política que contempla un pueblo, una cultura, un idioma, una religión. Por lo tanto, una comunidad política homogénea, no heterogénea. El proyecto de construcción nacional que ha mostrado el profesor Delfín en su presentación intentó efectivamente desaparecer las diferencias culturales frente a un proyecto de carácter homogéneo de nación. ¿Por qué? Porque fundamentalmente durante la segunda mitad del siglo XIX, pues los diferentes estados nacionales que eran los ejemplos para Occidente eran estados que se han constituido como naciones. Eran pues el ejemplo Inglaterra, era el ejemplo Francia, y en alguna medida también había cierto ejemplo en España, aunque el tratamiento de España en el caso de la construcción nacional tiene su singularidad, como también lo mostró el profesor Delfín en su presentación. Pero frente al reto de la construcción de la nación, y una nación, digamos, homogénea, que significaba
en la segunda mitad del siglo XIX los niveles más altos de la civilización. Las élites políticas se proponen, por lo tanto, la construcción de esa nación, si se quiere, homogénea y que significa fundamentalmente la civilización. Pero la construcción de esa nación se diferenciaba radicalmente de lo que había acontecido fundamentalmente en Europa, donde estas naciones se habían construido sobre el mito de una descendencia de carácter común, pero donde la población era fundamentalmente una población blanca y una población que representaba ante todo los altos niveles de la cultura y los altos niveles de la civilización. O por ejemplo en Estados Unidos, donde efectivamente se hablaba de la construcción de la nación, pero donde fuertes diferencias separaban a las poblaciones negras de las poblaciones blancas. Por lo tanto, estas élites políticas y culturales que tratan de construir la nación encuentran, como lo ha dicho Delfín, el proyecto de construcción nacional fundamentalmente en un proceso de mestizaje y en un proceso en el cual esas poblaciones indígenas y esas poblaciones negras, donde supuestamente estaban los antecedentes de la construcción colectiva de la nación, eran poblaciones que no constituían un material apto para la construcción nacional. Cuando uno, digamos, mira muchos de los artículos escritos por la élite cultural y la élite política de la segunda mitad del siglo XIX, que ha citado en algún momento en extenso el profesor Delfín, yo creo que ahí sí hay dos ideas fundamentalmente claras. Primero, que las poblaciones negras no constituyen un material apto y que no lo constituyen porque esas poblaciones negras están en la pavorosa selva del Pacífico, están ubicados en los territorios más calurosos, en las partes más tropicales del territorio nacional, y esas poblaciones viven, como decía José María Samper, en las revoluciones políticas, viven feliz con su maizal, su yucal, su canoa, y que viven tranquilos igual que las plantas que le dan sombra, decía José María Samper. Y por otro lado, estaban estas poblaciones indígenas que eran realmente los terribles remanentes de ese periodo colonial odiado por las élites políticas y que habían quedado en resguardos que no eran más que los vestigios de ese odiado régimen colonial. Y además resguardos que se oponían a la idea central de que la tierra tenía que ser un bien que tenía que llevarse al mercado, que tenía que movilizarse, y esos resguardos atentaban realmente contra la idea también de una construcción nacional donde el Estado-nación tenía que ejercer soberanía territorial sobre estos territorios. Por lo tanto, esos no eran realmente materiales aptos para la construcción nacional. Entonces, cuando llegamos al año 1991 y se piensa de que esa nación mestiza, homogénea, se transforma por ahora en una nación que reconoce como fundamento de la nacionalidad la diversidad étnica y cultural, surge, por supuesto, un gran interrogante. ¿Por qué este cambio tan drástico? Y también porque este cambio tan drástico, sobre todo, en un país en los cuales no hemos tenido grandes terremotos poblacionales, ni hemos tenido incursiones de pueblos, ni adhesiones de pueblos, ni hemos tenido grandes inmigraciones, ni una transformación demográfica de carácter radical. Por el contrario, el censo del 2005 lo que muestra es que las proyecciones de población en relación con el crecimiento de la población colombiana no eran las proyecciones que teníamos. Estamos en 42 millones de pobladores cuando se pensaba que éramos 44 millones. Entonces no hay un terremoto poblacional. Y más, digamos, aún cuando en los antecedentes de la Constitución del 91, pues se asumía que el indio había muerto y que las poblaciones negras estaban invisibilizadas, no las veíamos, habían negros, pero no veíamos realmente la población negra. Entonces, ¿cómo explicar este cambio en el imaginario de la nación?
de una nación homogénea que se pasa a una nación diversa, que reconoce la diversidad étnica y cultural como el fundamento de la nacionalidad. Bien, se han planteado por lo menos 3 hipótesis frente a ello. Primera hipótesis, que lo que ha acontecido aquí es que las élites políticas y culturales renunciaron al proyecto de la construcción nacional. Renunciaron y dijeron, bien, ¿fracasó realmente la integración de las poblaciones indígenas? Es decir, fracasó el proyecto de construir una ficción de que compartimos una historia, que tenemos una historia compartida. Ese proyecto, esa ficción, fracasó en Colombia y las élites, digamos, fueron conscientes que ese proyecto fracasó y que por lo tanto podían aceptar tener poblaciones indígenas que no fueron integradas dentro del proyecto de carácter nacional, ¿sí? Y por lo tanto aceptar que estas poblaciones seguirían en sus territorios de resguardos, en sus territorios indígenas. Sería pues una primera hipótesis. Una segunda hipótesis sostiene que lo que ha acontecido es que fundamentalmente el pensamiento liberal presente, digamos, en la Constitución del 91 y presente pues en las ideas de varios de los que impulsaron la Asamblea Constituyente y la actual Constitución, pues sencillamente encontró, digamos, en esta idea cierto elemento que permitía legitimar la construcción de la nación y la construcción del proyecto de carácter nacional, pero sobre la base de la siguiente idea. Bien, aquí digamos como hecha la ley, hecha la trampa, y además está la ley pero no se cumple, pues ¿qué más da que dejar en la Constitución que la diversidad étnica y cultural es el fundamento de la nacionalidad? Cuando llevar eso realmente a la práctica es tremendamente difícil. Esa es, digamos, una segunda hipótesis, pero a mi juicio esa hipótesis desconoce 2 elementos que son centrales y es lo que quiero plantear. La hipótesis que quiero plantear, en primer lugar, que esa Constitución reconoce diferentes tipos de derechos y que reconoce unas poblaciones bajo el nombre de grupos étnicos que son sujetos de derechos especiales porque pertenecen a unas comunidades políticas especiales por fuera, si se quiere, la ciudadanía de carácter general. Es decir, que se reconoce, si se quiere, una ciudadanía de carácter diferenciada. Y por otro lado, también estas hipótesis reconocen lo siguiente, que en Colombia, pero también en el conjunto de los países de América Latina, donde hay una población importante indígena, se vino presentando un proceso en el cual los típicos conflictos de clase fueron desplazados por conflictos, repito, que instrumentalizan la diferencia étnica y la diferencia en la lucha política y en el proyecto de construcción nacional. Por lo tanto, lo que quiero plantear es lo siguiente, que no podemos comprender ese nuevo imaginario de nación sin la coyuntura particular del año 1991 y sin los antecedentes de un movimiento indígena y un movimiento negro que politiza la diferencia y que plantea que es posible lograr reivindicaciones como grupos étnicos dentro de una nación que debe ser pluriétnica y que debe ser multicultural. Por lo tanto, que hay, digamos, emergencia de sujetos sociales, repito, que instrumentalizan la diferencia política. Pero ¿cómo mostrar, digamos, esto? Adicionalmente, por supuesto, la coyuntura de 1991, sin la particular coyuntura del año 1991 y la particular estructura de oportunidad política del año 1991, tampoco es posible explicar este cambio ya de carácter fundamental en el imaginario de la nación. Lo cierto es que si uno toma los antecedentes de 1991 y uno, por ejemplo, observa qué fue lo que se plantearon los dirigentes del movimiento indígena en ese momento y también los dirigentes de lo que se comenzó a llamar una comunidad negra que quería participar de la Asamblea Constituyente y que levantó la consigna que era posible ir a la Constituyente en nombre de lo negro, en nombre de una comunidad negra, creo que se va clarificando el panorama. Rápidamente miremos, por ejemplo, en las elecciones que se plantean para ir a la Asamblea Constituyente, pues las 2 corrientes del movimiento indígena en ese momento, tanto digamos la UNIT como AICO, después de concebir que era problemático ir a la Asamblea Constituyente y que era problemático para ellos fundamentalmente por 2 razones.
porque ese movimiento indígena había tenido una experiencia de cerca de 15 años o 20 años, durante los cuales el movimiento se había forjado, pero a través de las acciones directas, las acciones de hecho, que fue toda la reforma agraria por la vía de hecho que se produjo en el departamento del Cauca. Y además porque por todo lo que se ha descrito, tenían una profunda desconfianza frente a un establecimiento y frente a un Estado que históricamente los había desconocido y que históricamente había dicho que ellos eran seres incivilizados y que tenían por lo tanto que participar del proceso civilizatorio y que el Estado eran los llamados a civilizarlos. Pero civilizarlos implicaba la renuncia a su identidad de carácter cultural. Entonces, frente a esas circunstancias, ese movimiento indígena realmente era muy reacio de participar en unas elecciones que llamaban a la refundación de la nación. Sin embargo, cierta tendencia del movimiento indígena percibió, intuyó que había una estructura de oportunidad política muy importante que se estaba abriendo en el país y que era posible participar de ese espacio que podría ser un espacio de refundación de la nación. Por lo menos miren ustedes lo que dice Lorenzo Muelas, uno de los principales representantes de una de las corrientes que va pues a la Asamblea Constituyente en nombre del movimiento indígena. Dice Lorenzo Muelas: porque sabemos que nadie hablará por nosotros, decidimos ir a la Constituyente. El desarrollo, señor, se debe hacer sin sacrificar vidas, sin sacrificar pueblos. Nosotros hemos sido sacrificados muchas veces. Es hora de arreglar eso. Por eso queremos que el país y el futuro nos oigan a través de la Constituyente, pues creemos que nadie merece el exterminio, que nadie merece la miseria, ni ustedes ni nosotros. Yo soy Lorenzo Muelas, me dicen Taita, porque fui gobernador de mi cabildo hace como 5 años. Ahora soy señalado por mi comunidad, por mi pueblo, para que el país oiga estas cosas. Somos indígenas por pertenecer a esta tierra desde siempre. Y somos colombianos por haber nacido en la Colombia actual. Tenemos derechos a nuestros territorios y resguardos y a todo lo que haya por encima y por debajo de ellos. Tenemos derecho a nuestro propio gobierno. Tenemos derecho a hablar nuestra lengua. Debemos respetar nuestra propiedad comunitaria. Debemos ser juzgados en nuestra propia lengua y por jueces indígenas o tribunales especiales de indios y blancos. Tenemos derecho a educar a nuestros hijos en nuestras lenguas y culturas para seguir existiendo como pueblos. Debemos tener representantes indígenas ante los organismos del Estado. Deben dejarnos desarrollar nuestra manera sin atropellos. El Estado y la sociedad deben respetar nuestra autonomía. Estas son las cosas que yo quiero decir. No como Lorenzo Muelas, sino como indígena. Por lo tanto, aquí, digamos, está claro un proyecto de una nación de carácter pluriétnica y multicultural. Lo mismo en el proyecto que presenta Rojas Birri durante su campaña de 20 días, en su plataforma dice: ¿qué es lo que se busca con la participación de los indígenas en la Asamblea? Fundamentalmente el reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural de la nación colombiana. Queremos que se respete el derecho de los indígenas a ser diferentes, a tener culturas y pensamientos propios. Pedimos lo mismo para la población negra y los sectores campesinos marginados. Y luego, su programa es realmente la defensa de que van a la Asamblea Constituyente a dar la lucha por una nación que los reconozca en su diversidad cultural y en su diversidad étnica. Y una cosa similar acontece con el discurso que enarbolan para ese momento lo que se comienza a conocer como la comunidad negra. La comunidad negra pretende ir a la Asamblea Constituyente a defender que hay una comunidad que tiene una identificación como negros, como una comunidad imaginada de negros y como una comunidad que se considera grupo étnico en la Asamblea Constituyente. Entonces, estos elementos son, digamos, claros cuando se va a la Asamblea, pero tal vez la particular coyuntura política de esa Asamblea, el que la Asamblea Constituyente se haya planteado como aquel espacio que va a refundar la nación, porque estamos frente a una triple crisis de legitimidad, de participación, de carácter político, y además estamos frente a una violencia desbordada que lo está derrumbando todo y lo está destruyendo todo. Esa Asamblea es el espacio para poder refundar la nación. Pero ustedes saben que esa Asamblea Constituyente tuvo una particular conformación de carácter político. En primer lugar, que los partidos tradicionales no fueron los sectores hegemónicos
dentro de la Asamblea Constituyente. Realmente, en un espacio tan fundamental de refundación de la nación, los partidos históricos no quedan con mayoría dentro de ese espacio. Por el contrario, son otros sectores, fundamentalmente los sectores de la Alianza Democrática M19, la guerrilla recién desmovilizada para ir a la Asamblea Constituyente, los que tienen, conjuntamente con las minorías, es decir, con los indígenas, con los cristianos y con la UP, la mayoría dentro de esa Asamblea Constituyente. Por lo tanto, se presenta una situación totalmente inédita dentro de ese espacio. Inédita en dos sentidos, en que no hay el control hegemónico de una fuerza política dentro de ese espacio de refundación de la nación. Y en segundo lugar, que por primera vez en la historia de este país, los que habían sido los excluidos de siempre están participando dentro de una discusión que refunda precisamente la nación y que intenta refundar el Estado-nación. Tal vez esa particular coyuntura de carácter político permitió que las minorías se convirtieran en mayorías decisorias dentro de ese espacio de la Asamblea Constituyente, cuando uno, digamos, mira los diferentes componentes y grupos políticos. Tal vez es por esa particular coyuntura, ¿sí?, que entonces se reconoce que el fundamento de la nacionalidad es la diversidad étnica y la diversidad cultural. Pero por supuesto ese espacio no es un camino de rosas para estas poblaciones. Entonces dice Lorenzo Muelas en relación con las decisiones del reconocimiento de los territorios y el reconocimiento de la diversidad étnica en esa Asamblea Constituyente que está refundando la nación. Entonces dice Lorenzo, ese tema, esto de la diversidad cultural y étnica, ese tema yo lo he discutido mucho y le he dicho a los indígenas de Colombia que algunos de los artículos, eso sí nos ha sudado pues, sudando. Sale ya después de haber ido de la primera ronda, la plenaria de la Constituyente. Se fue para la redacción final. Entonces allá, en la redacción nos sacaron todo. Le castraron. Ni lo cambiaron, sino que no existió. Vino sin nada. Vino con reconocimiento de multietnia, pluricultural, que en Colombia el Estado tiene que reconocer esa diversidad de culturas, pero eso no estaba diciendo nada. Cosas concretas como que estamos hablando de territorios, de los recursos, de eso no, de eso nada. Nos sacaron allá en la redacción. Y en eso los responsables eran Cornelio Reyes y era de la Fuente. Los que más recuerdo son ellos, pero ellos eran los que más se oponían y ellos fueron los que estuvieron allá redactando en la finca de Hierbabuenas, no sé cuántos más constituyentes, comité redactora, dice Lorenzo Muelas. Entonces, cuando volvió, era faltando ya 3 días para la finalización de la constituyente. Menos mal, Víctor Daniel es muy hábil, dice Víctor Daniel Bonilla, que era asesor de los indígenas en ese momento. Cuando vino Víctor leyó muy rápido y Víctor me llamó y me dijo, Lorenzo, venga. Le dije yo, ¿qué pasa? Estaba como muy preocupado, entonces me dijo, vea, viene el proyecto ya para la definitiva. Pero lo que ustedes discutieron, lo que aquí hemos discutido, ya no hay nada. Lo han sacado todo. Nos robaron. Queda en tus manos, me dijo, vos verés. Así palabras textuales me dijo, vos verés. Quedas con el orgullo de que fuiste constituyente y que estuviste aquí, peleaste, pero no lo lograste nada. Vas para tu comunidad con la cabeza gacha o te volvés un tierrero aquí. Queda en tus manos, le dijo Víctor Daniel Bonilla, dice Lorenzo Muelas. Yo menos mal tomé en esa buena decisión de volver un tierrero aquí en la constituyente. Entonces ahí mismo llamamos a Pacho Rojas con sus asesores, con los míos, y empezamos a hablar con el gobierno y empezamos a denunciar. Peleamos primer día, segundo día, tercer día, yo ya me abandoné el curul y Pacho también. Amenazamos a no firmar la Constitución y denunciar ante el país, ante el mundo, que el gobierno, porque esa era una manipulación del gobierno. También estaba Humberto de la Calle Lombana, muy encima de todos, y empezamos a denunciar, entonces peleamos por todas partes, pero finalmente en eso creo que el gobierno fue inteligente porque nosotros estábamos furiosos, todos estábamos furiosos. Entonces un día, el último día, viene el constituyente Eduardo Verano de la Rosa y Costeño y me dice, Lorenzo, camine. Me cogió de la mano. Lorenzo, camine, el ministro te necesita. Entonces me fui con él, yo quería también eso, de alguna manera acercar a ver si recuperábamos. Claro, entonces el ministro
estaba ya sentado cuando llegué, me saludó y me dijo: Lorenzo, queremos reunirnos a ver cómo resolvemos ese impasse que tenemos. Entonces le dije: es cuestión de ustedes. Nosotros estamos en lo que estamos. Venimos aquí a que nos reconocieran los derechos. Hasta cierto punto ya lo teníamos, pero tú sabes ahora, ya llegó sin ese reconocimiento y ya está la definitiva, la última. Entonces, esto está en sus manos. Nosotros estamos dispuestos, a eso hemos venido. Entonces él dijo: yo voy a ordenar a mis asesores o al Ministerio de Asuntos Indígenas para que con mis asesores y nosotros nos sentemos y discutamos y se resuelva la situación. Eso ya un descanso, un alivio, dice Lorenzo. Entonces, ese es el resultado. Lo que yo digo a muchos indígenas, el artículo 229 y 230 de la Constitución con sus respectivos parágrafos, es eso. Finalmente fue una votación fea. El ministro tocó que parar allá en el escenario de la Asamblea a leer el documento, explicar a sus delegatarios de partido de gobierno y dijo: este documento está concordado con los indígenas, hemos llegado a una negociación final y este es un documento acordado, consensuado, votemos. Entonces votaron, pero no votó Cornelio Reyes, ni Lleras de la Fuente, ni esos que estaban en contra, se abstuvieron. Eso fue el último día, faltando 3 horas. Nosotros siempre con Pacho Rojas juntos, siempre con Pacho votando, fue una votación fea. De los 74 delegatarios votaron como 60, como unos 10 se abstuvieron, dice Lorenzo Muelas. Esto es muy interesante porque es el análisis de las fuerzas dentro de la Asamblea Constituyente que finalmente asume la diversidad étnica y cultural. Muy bien, ya digamos para terminar. Todos sabemos que esa Constitución, sobre la base del reconocimiento de los grupos étnicos, reconocen elementos del territorio, de la cultura, de la lengua y de la educación para estos pueblos indígenas, pero introduce una diferencia, por supuesto, con las poblaciones negras, lo cual, digamos, implicaría cierto tratamiento diferencial entre indígenas y poblaciones negras, que ha sido una constante histórica también del mismo proyecto de construcción nacional. Pero, digamos, ¿en qué estamos actualmente con este reconocimiento del carácter pluriétnico y multicultural de la nación? Tal vez 3 cosas son relevantes. Que estamos, por supuesto, construyendo un nuevo imaginario. Y ahora hay la idea de que estas poblaciones indígenas y negras están integradas dentro de un proyecto de carácter nacional que, al menos en el caso de los indígenas, se les reconoce 2 aspectos. Primero, que tienen derecho a una ciudadanía como iguales, pero al mismo tiempo que tienen derechos por pertenecer a unas culturas particulares como grupos étnicos que están en sus respectivos territorios. Y eso, digamos, introduce un cambio de carácter sustancial en el imaginario de la nación. Pero esto ha generado procesos realmente muy importantes en la construcción nacional, como cuáles: un proceso muy profundo de reindigenización. De manera, digamos, extraña, dirían, hoy tenemos más indígenas que nunca en este país. El censo de 1993 mostró que teníamos solamente 700.000 indígenas en Colombia, menos del 1% de la población. Y hoy tenemos cerca de 1.500.000 indígenas. Hemos pasado a cerca del 3% de la población como población indígena. Esto es realmente una proporción extraordinaria. Y eso no se puede explicar por ningún cambio demográfico, porque no ha habido cambios demográficos profundos en esa población. Solamente es posible comprenderlo porque hay un proceso en el cual, a la luz de ese nuevo reimaginario de la nación, unas identidades que han sido negativas se han convertido en identidades positivas. Es, digamos, al parecer favorable entonces reconocerse como población indígena. Pero también que estas poblaciones indígenas hoy se hacen presentes en los centros urbanos y comienzan a demandar el reconocimiento indígena por fuera de los territorios ancestrales que reconoció la Constituyente, y ese es un elemento también muy importante de la actual configuración de carácter nacional. Pero igualmente acontece con las poblaciones negras, porque las poblaciones negras en el censo del 2005 aparecen que representan 4.5 millones de colombianos se reconocieron como afrodescendientes, lo cual representa el 10.5% de la población colombiana. Hay un gran debate, por supuesto, entre las poblaciones negras que sustentan que ese censo subregistró la población negra y que ese subregistro no es más que la continuación de este proyecto de construcción nacional que intentó desconocer el aporte de las poblaciones negras. Ese es un punto que me parece fundamental. Pero el otro punto importante de esta
estos imaginarios de la nación, es que también se ha ido construyendo la idea de que a la luz de esa asamblea constituyente, los indígenas hoy controlan cerca de la cuarta parte del territorio nacional. Y sin embargo el país no se fractura, ¿de acuerdo? No hay fracturación del proyecto nacional y controlan en la cuarta parte del territorio. Sin embargo, detrás de eso hay el desconocimiento de que esa distribución de territorios está profundamente distribuida de forma inequitativa en el territorio nacional, porque esos territorios están fundamentalmente en la selva amazónica, y donde está la mayor concentración de la población indígena, que es la zona andina, allí realmente no hay esa amplia titulación de territorios. Lo que está aconteciendo ahora en el Cauca y las demandas de estos indígenas en buena parte responde precisamente a eso. Y tal vez ya para finalizar, el tercer aspecto es que estos grandes logros que se dicen han sido obtenidos a la luz de esta nación pluriétnica y multicultural, donde son reconocidos amplios territorios indígenas y territorios de comunidades negras, hoy enfrentan el desafío más fuerte como resultado del conflicto nacional. Y que la guerra que padece Colombia, este conflicto que se desplazó precisamente a una de las mayores concentraciones de población negra como el Pacífico, se ha convertido en la práctica en el obstáculo más fenomenal para que estas comunidades que han obtenido estos logros a la luz de la nación diversa puedan realmente concretarlos. Y en tercer lugar, de que hay profundos cambios demográficos también dentro de la población negra. Ya digamos, las grandes concentraciones de población no son las concentraciones del pasado, y ya una ciudad como Cali emerge como un centro fundamental de población negra con su área metropolitana que concentra hoy más población que la que tenía el Pacífico, como una concentración fundamental de población negra en el caso de Colombia. Y finalmente, que se están introduciendo discusiones muy fuertes ya en el país, que no tienen la presencia de lo que está aconteciendo en Brasil o la trayectoria de los Estados Unidos, pero por ejemplo estas discusiones de discriminación positiva a la luz, ¿sí?, de la nación diversa ya se presentan. Las discusiones de que, por ejemplo, la universidad pública y la Universidad del Valle tiene que dar cuotas para que se entre con un tratamiento especial por condición de sección para las poblaciones indígenas y para las poblaciones negras. Bueno, termino pues allí la presentación. Gracias.